Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión especial que, bueno, también es parte de los eventos realizados en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Mi nombre es Lilia Vallardo y bueno, pues a nombre del Colegio de Jalisco y de mis compañeras aquí en el panel que enseguida presentaré, les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana con motivo de la conferencia que será dictada por la doctora Claudia Gamiño, quien nos hace favor de acompañarnos esta mañana. Y bueno, ella nos va a dar una conferencia, pero antes quisiera presentarla. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Antropología Social y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente. Además, realizó un postdoctorado en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son género, historia de Nueva Galicia, mujeres e historia de México y América Latina siglo XX. Es profesora en licenciaturas como Historia, Antropología y Trabajo Social, también en la maestría en Historia de México de la Universidad de Guadalajara, en la maestría en Estudios de Género, Sociedad y Cultura de la UPN, así como la maestría de Estudios de Género del Instituto Hannah Arendt Center. Ha publicado diversos capítulos como Una aproximación a las mujeres en la prensa sandinista 1983-1985, en Impactos de la Revolución Rusa a 100 años de su inicio, libro que también coordina junto con la doctora María Guadalupe Moreno, así como Mujeres, Relaciones de Poder y Resistencias en el Espacio Neogallego, también del 2019, como el anterior, en espacios, fenómenos de la reconstrucción histórica, figuraciones sociales, políticas, culturales y materiales. En 2019 coordinó junto con Leticia Ruano y Óscar López Carrillo el libro Metodología e Investigación de Enfoques y Construcciones Empíricas. Recientemente ha publicado en revistas especializadas artículos como Fundaciones Conventuales Femeninas en la capital de la Nueva Galicia, Esbozo Histórico, siglos XVI al XVIII del 2020, en coautoría con Isabel Juárez en Letras Históricas y Las mujeres ante la justicia a través de los testamentos en la audiencia de la Nueva Galicia, 1779-1808 del 2021 en revista Historia y Justicia. Bueno, pues les comentamos que ahora nos va pues a hablar, nos va a presentar la conferencia En busca de las mujeres, una aproximación al 8M. Y bueno, pues les comento que este evento está siendo grabado. Evidentemente, pues también agradecemos a todas las que nos hacen pues también el honor de seguirnos a través de las redes sociales del Colegio Jalisco y que bueno, pues gracias a ustedes, pues el Seminario de Redes Femeninas tiene pues muchas visualizaciones. Así es que bueno, pues también es para todas y todos los que nos siguen a través de redes sociales. Y bueno, les comento la dinámica de esta mañana. Es una conferencia, entonces, bueno, nuevamente gracias, doctora Claudia Gamiño. Entonces va a tener un poquito más de tiempo del que normalmente disponemos en el Seminario de Redes Femeninas. Entonces, bueno, tendrá hasta una hora para dictarnos su conferencia. Al final, bueno, pues haremos un comentario o reflexión, la doctora Hilda Monraz, quien también nos acompaña en esta mesa y es organizadora también de este evento, pues hace también una estancia postdoctoral aquí en el Colegio Jalisco y ha venido a enriquecer las actividades del Seminario de Redes Femeninas en la Historia. Y bueno, pues también daremos evidentemente la palabra al público que esta mañana nos acompaña. Así es que, pues sin más preámbulo, doctora Gamiño, le cedo la palabra. Bienvenida al Colegio de Jalisco. Pues muchas gracias. Para mí es un gusto, es un honor estar aquí en el Colegio Jalisco porque
Ahí no dice en el currículum, pero yo me inicié como asistente de investigación de la doctora Águeda Jiménez justo en el Colegio de Jalisco, ¿no? Entonces, mis primeros pininos dentro del ámbito de la investigación, pues fueron precisamente aquí. Entonces, es un gusto estar aquí en este espacio y sobre todo, pues en compañía de dos grandes doctoras a las que también admiro mucho, la doctora Lilia Vallardo, a quien agradezco la invitación, y también a la doctora Hilda, que fue el contacto también para poder venir a platicarles un poco de lo que ahora he estado trabajando. Y bueno, pues para comenzar, habrá que decir que, bueno, el 8 de marzo, el 8M pues tiene un montón de complejidades, ¿no? Y muchas historias a partir de las cuales podemos ir contando, pero también muchas situaciones que nos permiten ir reflexionando desde el pasado hacia el presente y de qué manera todavía tenemos algunas situaciones que habrá que ir solucionando y que no se han solucionado del todo y que son problemáticas que se fueron desarrollando o que se fueron visualizando desde el siglo XIX, ¿no? Eh, ¿Puedo comenzar con la presentación, por favor? Bueno, entonces el título ahora de esta charla, más que una ponencia, me parece que podría ser como una charla entre todas y entre todos y justo también con quienes están atrás de que nos están viendo a través de Internet. Pues precisamente tiene que ver con esto, con esta buscar a las mujeres, como ya lo señalábamos, en busca de las mujeres, una aproximación al 8M. Quiero agradecer también a la red femenina, a las redes femeninas en la historia y estudios de género por la invitación. Ya lo había hecho de manera particular con las dos doctoras, pero es un equipo muy amplio y muy profesional que ha venido desarrollando actividades súper enriquecedoras en el estado de Jalisco y bueno, que esto nos proyecta y nos ayuda también a seguir visibilizando a las mujeres, ¿no? Eh, para comenzar, les voy a platicar un poco o les diré que las mujeres, pues claro que hemos estado en la historia, nosotras lo sabemos. Las acciones que realizamos son tan importantes como las que han efectuado también la otra parte de la humanidad. Esto también lo sabemos nosotras, lo sabemos. Sin embargo, las situaciones en las que estamos y hemos estado involucradas, pues no siempre han sido reconocidas, ¿no? Ahora, desde luego, que cobra enorme relevancia con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, hay acciones que se realizan desde la cotidianidad, desde siempre, y que han generado fisuras y nos han llevado a las transformaciones que ahora en el siglo XXI hemos observado y hemos podido analizar. Porque las mujeres seguimos y hemos seguido estando en movimiento. La formación acerca de los derechos que tenemos, las luchas que a través de la historia hemos sorteado, están presentes. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo momentos en la historia en que las mujeres no teníamos derecho, no teníamos la calidad de ciudadanas, ni siquiera se cuestionaba que pudiéramos ocupar el espacio público. La falta de reconocimiento generó una sobreexplotación del trabajo femenino, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Desde lo privado, las labores de limpieza, los cuidados del hogar no fueron consideradas como acciones para la reproducción del capital, en tanto que el trabajo reproductivo de las mujeres, visto, a decir de Silvia Federici, como, cito, una vocación natural y designándose como un trabajo de las mujeres. La autora afirma que en el nuevo régimen, cito, solo la producción para el mercado estaba definida como una actividad creadora de valor, mientras que la reproducción del trabajador, que es lo que hacían las mujeres también, comenzó a considerarse algo sin valor desde el punto de vista económico. Y es aquí, en este momento, donde se privilegia el espacio privado para las mujeres y no el espacio público. Sobre todo pensando que en este momento, pues lo que se intentaba es como tener mayor mano de obra para la producción del nuevo régimen que se estaba instalando, ¿no? En el espacio público, la industrialización y el desarrollo del sistema capitalista generó las condiciones para la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado en las fábricas, en los talleres y en los diversos sitios laborales, pero con salarios precarios. La paga de las mujeres siempre fue menor a la que recibían los hombres, situación que igual podríamos documentar ahora en el siglo XXI. Por eso yo señalo que hay situaciones o hay acontecimientos que todavía seguimos arrastrando desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII, desde la época de la colonia. Sigue siendo y sigue sucediendo que las mujeres tienen menores retribuciones que los hombres.
Las mujeres se fueron incorporando al nuevo sistema de producción con desventaja, quiero decir, al sistema capitalista, ¿no? Sin derechos, pero no sin la posibilidad de transformar su situación laboral. Y que me parece que esto es parte de las situaciones más importantes que podemos ir valorando y reconsiderando para ir encontrando a las mujeres en la historia. Bajo el contexto de los cambios del régimen, de las transformaciones históricas que podemos encontrar, es que vemos o buscamos a las mujeres que dieron origen al 8M. Los orígenes se pueden rastrear a partir de las demandas de las mujeres por mejores condiciones salariales, laborales, pero también la necesidad de levantar la voz en demanda de los derechos políticos, que me parece esto también es uno de los elementos que aún sigue permeando y que aún seguimos luchando por ellos, ¿no? Rastrear a las mujeres que pudieron dar origen al 8M no fue una tarea fácil, no es una tarea fácil, aunque ahí están, aunque ahí siempre han estado, aunque ahí las podemos observar. Ahora contamos con distintas formas para acceder a la información. Esto quiere decir, las redes sociales nos permiten tener aparentemente más datos, más situaciones en las cuales podemos encontrar a las mujeres, pero las fuentes no siempre son claras con respecto a las mujeres. Al igual que para otras temáticas, las fuentes resultan ser un tanto problemáticas para identificar, visualizar a esas mujeres que durante el siglo XIX comenzaron la travesía de organizarse para conseguir mejores condiciones de vida. Mujeres socialistas, sufragistas, mujeres trabajadoras, todas ellas levantaron la voz para intentar transformar su cotidianidad, resolver las carencias de alimentación y la falta de salarios o los salarios poco dignos que ellas tenían, ¿no? Uno de los primeros acontecimientos que tiene o que se ha visto como reconocimiento con respecto al 8M, pues tiene que ver con las movilizaciones masivas de las mujeres y lo encontramos en marzo de 1857 en Nueva York. El sindicato de trabajadoras de Low East Side, han de disculpar por ahí mi francés, tomó las calles para protestar contra los bajos salarios y las precarias condiciones laborales. La manifestación fue reprimida. Desde luego que estas manifestaciones se pueden ir documentando y se pueden ir observando a partir de lo que los periódicos, a partir de lo que la prensa fue señalando, pero no siempre se les daba como la relevancia de cuáles eran las situaciones por las que ellas estaban protestando, ni cuál era la vida que estaban llevando, ni cuáles eran los salarios tan precarios y la situación que en las fábricas ellas llevaban o desarrollaban en la cotidianidad. Que quizás esto nos lleve también a algunas situaciones que han acontecido durante el siglo XXI con las manifestaciones con respecto al 8M y algunas quejas también de las mujeres, ¿no? O más que quejas, algunas demandas de las mujeres por la restitución de los derechos, ¿no? Otra manifestación, pero ya en 1967, es también considerada como referencia para la conmemoración del 8M y es también realizada o se realizó también en la ciudad de Nueva York. Mujeres planchadoras se manifestaron y denunciaron la explotación laboral. Me parece pertinente señalar que las manifestaciones se fueron generando en un ambiente en el que el movimiento obrero industrial, esto es bien importante, creo yo, estaba tomando fuerza ante el avance del capitalismo industrial en detrimento de las condiciones laborales de los y las trabajadoras. En este caso, con muchos casos que podemos documentar dentro de la historia, las mujeres estuvieron presentes y fueron un factor de transformación, fueron constructoras de sus propias historias. Como ustedes sabrán, quizás algunas o algunos de ustedes ya han revisado sobre la historia del movimiento obrero en el mundo y podemos documentar todas estas movilizaciones que se fueron generando, toda esta efervescencia que había con respecto a la restitución de los derechos de los hombres, pero también de las mujeres, pero que muchas veces las demandas de las mujeres fueron silenciadas, no se escucharon, no se tomaron tanto en cuenta, pero ahí estaban, ahí han estado. Así, las manifestaciones multitudinarias son un comienzo para encontrar a las mujeres y el 8M y siguen siendo el espacio para ubicarlas. Sin embargo, por aquí hay una propuesta de Clarín Mosés, quien propone analizar a las mujeres que se organizaron tal y como lo señala, identificando a quienes, cito, se embarcaron en las luchas de largo aliento y crearon rituales para sostener esa lucha frente a una oposición implacable. Para ello, la autora recupera y traduce el texto de Tema Kaplan, en el que se analiza el origen socialista del Día Internacional de la Mujer
Con ello, la autora propone entender la resistencia organizada. Y me parece también que esto de la cuestión del movimiento socialista y de cómo las mujeres fueron desarrollándose o fueron planteando el modelo para una organización, también ha sido como silenciado, ¿no? Y si pensamos nosotras y nosotros en la cuestión de estos dos bloques en los que a partir del siglo XX se fueron confrontando entre el capitalismo y entre el socialismo, pues entonces podemos entender que se haya silenciado también la participación de estas mujeres o la importancia de las mujeres socialistas en la construcción, en la generación de espacios y de organización para lo que luego fue el 8M, ¿no? Entonces, por ello, bueno, pues la autora propone recuperar y traduce este texto que se publicó originalmente en 1985 y con ella, pues ella propone entender la resistencia organizada. Aquí me gustaría señalar también que esto de la resistencia organizada también nos permite observar que no todas las manifestaciones fueron espontáneas. Uno pensaría, todas las mujeres se organizaron en ese momento y salieron a la calle, se fueron y entonces generaron una serie de demandas que ahí coincidieron. No, creo que no va por ahí. Y lo podemos ver si ustedes lo revisan, lo que ha pasado ahora en el 8M en el siglo XXI. Durante todos estos años, pues han sido organizaciones que se han venido generando desde las mujeres, desde distintos espacios, y entonces una u otra nos contactamos, decimos, a ver, vamos a ir, yo voy así, yo voy a llevar esto, la consigna va a ser de esta manera, las estrategias son estas, y vamos y nos cuidamos, ¿no? Entonces, me parece que esto tiene sentido para darle como la magnitud de lo que ha implicado los movimientos, las movilizaciones de las mujeres durante el siglo XIX, durante el siglo XX, pero también durante el siglo XXI. En muchos sentidos, esto pues lo podemos observar en estas manifestaciones del 8M, en los distintos contextos y territorios, no solamente a nivel local, sino también a nivel estatal y a nivel regional y digo internacional sobre todo, ¿no? La propuesta que hace la autora pone de manifiesto que es posible analizar a las mujeres y sus acciones más allá de las manifestaciones espontáneas, es decir, observar y visualizar los proyectos de organización y transformación que trascendían más allá del espacio y del momento inmediato en el que se realizaron precisamente estas protestas. Un primer paso será, pues, entonces, identificar eh, cuáles fueron las primeras movilizaciones registradas, que ya, bueno, algunas de ellas ya las señalamos, no son todas, o sea, hay un montón de movilizaciones todavía que podemos ir documentando. Estas sirvieron pues de base o como argumento para el establecimiento, o más que argumento, como sustento para el establecimiento del 8M como el Día Internacional de la Mujer. Hay que distinguir o visualizar los intentos de transformación con planes y acciones específicos para ellos, que esto no siempre se ve. O sea, se ve que las mujeres van saliendo, que las mujeres salen, que las mujeres nos manifestamos, que nos organizamos, pero no se alcanza a observar estas estrategias de organización y cómo es que se va planteando y cómo es que se va generando este tipo de proyectos con respecto al 8 de marzo. Así pues, en el año de 1909, lo que podemos observar que se estableció por primera vez el Día de la Mujer y fue precisamente en los Estados Unidos. La iniciativa corrió a cargo de las mujeres socialistas, que esto también es importante, ¿no? Señalarlo, porque luego se ha planteado así como que el socialismo siempre ha traído cosas extrañas, cosas que no son tan positivas y bueno, luego hay más mitos que realidades en estas cuestiones, ¿no? Quienes años antes estas mujeres asistieron a la huelga convocada por los trabajadores textiles. Fue entonces que las mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron por las condiciones laborales y acordaron establecer el Día Nacional, en este caso fue el Día Nacional de las Mujeres, cito, como un mecanismo para defender el derecho de las mujeres y el voto. Además, exigir los derechos laborales. Tema Kaplan señala que se trataba pues de unir a la comunidad popular alrededor de una serie de metas comunes, acciones y programas que llevaban o que llevaran a mejorar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras. Los acontecimientos pues más visibles y reconocidos como la instauración del Día de la Mujer ocurrió durante la realización de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, en Dinamarca. Creo que este es como un poco más conocido. Ahí se hizo la propuesta para que se estableciera un Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Habrá que señalar que el contexto de la propuesta se enmarca en acciones del movimiento socialista internacional, es un poco lo que comentaba antes, ¿no?
esta movilización de los obreros y esta forma de organización no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, pero generalmente lo hemos visto como el masculino no vemos, no alcanzamos a observar esta parte de las movilizaciones que las mujeres hicieron al interior del movimiento obrero, ¿no? Entonces, en este contexto, pues, de los movimientos socialistas internacionales, quienes pugnaban por la unificación de los obreros del mundo sin importar el origen, lo relevante era pertenecer a la clase obrera. En ese mismo sentido, se planteaba que las mujeres trabajadoras alrededor del mundo tenían las mismas preocupaciones y problemáticas de clase, por lo que las mujeres socialistas señalaron una fecha para unificar esfuerzos y llevar a cabo programas de acción que permitieran cumplir sus demandas como clase social. La propuesta fue encabezada y respaldada por Clara Zetkin, quien está en la presentación que ahora tenemos, ¿no? Ella señaló que ese día, cito, ese día reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. Fin de la cita. Las resoluciones para la segunda conferencia en torno a la mujer al 8 de marzo, como un día internacional, planteaba sobre todo impulsar la emancipación política de la mujer, ilustrar a todas las mujeres con el discurso y literatura sobre la necesidad social y la importancia de la emancipación política del sexo femenino y sobre todo, según señalaba Clara, aprovechar la oportunidad de hacerlo. Asimismo, instar a las mujeres, según señalaba, que ya podían votar, a que hagan uso pleno y razonable de sus derechos. En la declaración, pues, se afirmaba que las mujeres socialistas debían unirse para guiarlas en la lucha por sus derechos y hacer hincapié en la reivindicación del sufragio femenino pleno. Aquí me gustaría también señalar esta cuestión de la emancipación y lo que tiene que ver con los conceptos, ¿no? Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en la lectura de una tesis de maestría, justo también en la UPN, en la que Marisol, una de las chicas que realizó una tesis súper interesante sobre estas mujeres a principios del siglo XX que tenían como cierto tinte de anarquistas, que eran profesoras, pero que buscaban la emancipación. Una de las situaciones que nos pareció bien interesante en el trabajo de ella es que precisamente la emancipación de las mujeres se planteaba desde el ámbito familiar. Entonces, o sea, las mujeres en cierto sentido tenían que emanciparse, sí, pero desde ciertos prototipos de ser mujer, como ser honesta, como ser recatada, como ser, o sea, estas cuestiones que luego de pronto nos saltan a la vista en el siglo XXI. Entonces, habrá que señalar como cuáles eran la cuestión de los conceptos, cómo se entendía la emancipación en ese momento y cuál era el contexto que operaba y que justo en el siglo, a principios del siglo XX, cuando se va generando este Día Internacional de la Mujer y lo que Clara planteaba con respecto a la emancipación de las mujeres, ¿no? Quizás a lo mejor si rastreamos un poco el pensamiento de Clara nos pueda llevar pues a este pensamiento en el que ella estaba imbuida también, que tenía que ver con el leninismo, con el marxismo y cómo se planteaba pues esta cuestión de la emancipación de la mujer, ¿no? Y creo que a lo mejor por eso luego causa como mucho ruido, ¿no? Pero bueno, entonces aquí les comento un poco que, pues, quién fue Clara. Ella fue una militante comunista y llevó a la práctica la teoría feminista. Esto, como ya les señalé, pues, en el segundo encuentro internacional de mujeres socialistas que se celebró en 1910. En él asistieron 100 delegadas y Clara y Katy Dunker, pues, participaron en la presentación, en la representación o en la representación del Partido Socialista Alemán, que esto también me parece interesante señalarlo, ¿no? Ella presentó la propuesta de conmemorar el Día Internacional de la Mujer o el Día de la Mujer Trabajadora. O sea, ahora lo conocemos como el Día Internacional de la Mujer, pero antes era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Había que ponerle ese apellido porque es bien importante también, ¿no? Abogando sobre todo por conmemorar o por ver cuáles son o pugnando pues por la mejora de las condiciones de vida de las mujeres en general y de la mujer obrera en particular. Otro personaje que es bien interesante, es bien importante y que por ahí podemos rastrear ahora en internet también textos sobre Alexandra Kollontai. Ella, una rusa, nació en Moscú y bueno, pues junto con Clara impulsaron la propuesta para establecer el Día Internacional de la Mujer. Fue embajadora de la Unión Soviética en México en 1926 y 1927. Esto no siempre se sabe, pero es un elemento sumamente interesante porque además al triunfo de la Revolución Rusa lo que hace
o lo que hacen en ese momento es como tratar de reivindicar algunos de los derechos que estaban planteando las mujeres. Y bueno, ella fue un factor importante para esta reivindicación de derechos en la Unión Soviética, pero también fue una de las primeras mujeres que se pudo incorporar al ámbito gubernamental y bueno, pues estuvo en México y por ahí, si rastreamos también, tuvo contacto con algunas mujeres importantes del mundo socialista en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, ella es la primera mujer embajadora de la Unión Soviética y estuvo en nuestro país. Una de sus principales preocupaciones pues, fue la opresión de las obreras. Ella estuvo presente buscando siempre la mejora de las condiciones laborales de las mujeres y formó parte, como ya les decía, del gobierno soviético y sentó las bases para la socialización del trabajo doméstico y la crianza de los hijos. Esto nos suena más como al siglo XXI, ¿no? Situaciones que todavía no hemos podido resolver y que todavía se sigue pensando que las mujeres somos las que tenemos que hacernos cargo de los asuntos domésticos y la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, desde esta época, desde 1900, 1920, 26, 1920, pues podemos observar estas situaciones que aún no se han resuelto, que aún no hemos podido resolver, ¿no? Y lo que ella planteaba sobre el origen del 8 de marzo, ella decía que hace no mucho tiempo, unos 10 años, este texto fue escrito en 1920, la cuestión de la igualdad de las mujeres y la cuestión de que si las mujeres podían participar en el gobierno junto con los hombres estaban siendo debatidas. O sea, ella habla como de 1910, ¿no? Y señala pues que la burguesía no quería aceptar estos derechos, no estaba entre los intereses de la burguesía reforzar el voto de la clase obrera en el Parlamento y en todos los países se obstaculizó la aprobación de las leyes que daban derechos a las mujeres trabajadoras. ¿A qué le suena esto, no? O sea, suena muy actual. O sea, si le quitamos el contexto, este discurso puede parecer del siglo XXI porque además refleja muchas de las situaciones que todavía por las cuales las mujeres estamos transitando, ¿no? Y bueno, otra de las mujeres que es bien importante para este momento es Rosa de Luxemburgo. Por ahí también ella tiene varios escritos, o sea, fueron mujeres que además de la organización, la participación política, también produjeron pues textos escritos que incitaron a la movilización, pero también al acompañamiento, ¿no? Ella pues fue una de las mujeres que participó pues en los actos políticos, en la imagen, que es una imagen de internet, las imágenes que sacamos vienen de internet, pues ella está en un acto político para movilizar a los obreros y estuvo pues presa por su militancia, vivió sin prejuicios su sexualidad y utilizó estrategias para no quedar embarazada, ¿no? O sea, ¿a qué le suena esto? También esto es como siglo XXI, ¿no? O sea, situaciones que son de este tiempo, 1900, pero que ahora todavía estamos como peleándolas como que si no se hubieran nunca planteado o discutido o se hubiera peleado por ellas, ¿no? Escribió hoy en 1898 desde Berlín a su pareja, a su expareja, ¿no? Le decía, no tienes idea del efecto que ha tenido mis intentos de hablar en reuniones públicas. Yo no creía que podía hacerlo, pero aproveché una oportunidad y ahora estoy segura que en cuestión de 6 meses seré una de las mejores oradoras del partido, ¿no? O sea, esto me parece sumamente interesante, ¿no? Sin embargo, pues en enero de 1919 ella fue asesinada por los soldados alemanes. A ella, uno de los paramilitares le rompió el cráneo con una culata de su rifle, con la sangre brotando todavía de la herida, la metieron en un auto donde fue abatida a tiros y la arrojaron a un canal de Berlín, ¿no? O sea, este tipo de situaciones que también nos suenan muy contemporáneas en cuanto a que todavía la búsqueda por los derechos pues son castigadas y a veces la gente, las mujeres llevan la vida de por medio, ¿no? Entonces, bueno, para seguir con esta cuestión de la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, que se realizó entre el 27 y el 28 de agosto de 1910 en Copenhague, en el que se planteaba la reivindicación pues, de los derechos de las mujeres trabajadoras, aquí les puse una imagen en la que se plantea, esta es como la resolución, o las resoluciones. Ahí los asuntos que se resolvieron fue principalmente el mantenimiento de la paz, el derecho de las mujeres al sufragio, la revisión social para las mujeres y los niños y la proclamación, que es el asunto que nos trae el día de ahora, del Día Internacional de las Mujeres, ¿no?
Y entonces, bueno, hace no mucho tiempo, bueno, esto es lo que ya planteaba, que ya se los señalaba. Otras mujeres que podemos encontrar, ya vimos que es Rosa de Luxemburgo y ella pues vivió la cuestión de su sexualidad, que luego también es bien difícil en el siglo XX, XXI, seguirlo planteando, ¿no? Esta proclamación pues del Día Internacional de la Mujer también se dio el 8 de marzo de 1910 y se trataba de ilustrar a todas las mujeres, o sea, lo que una vez que se dio esta resolución, lo que se planteaba en la resolución es que las mujeres trabajadoras, las mujeres socialistas que habían proclamado que pertenecían a la Internacional Socialista de Mujeres, pues había que ilustrar a todas las mujeres con discursos y la literatura sobre la necesidad social y la importancia de la emancipación política del sexo femenino, así como aprovechar la oportunidad de hacerla. O sea, no bastaba pues con que ellas dijeran, ya conseguimos el derecho al voto, sino que había una, ahora diríamos como podríamos aplicar el concepto de sororidad, ¿no? O sea, es como esto, este acompañamiento en el que quizás a lo mejor yo sé sobre ese tema y tú no sabes sobre el tema. Entonces vamos platicando, o sea, no desde una posición de poder, sino desde una posición de horizontalidad en la que vamos conversando sobre esto que se puede ir transformando, sobre las situaciones que pueden transformar la situación de las mujeres del sexo femenino, ¿no? Eh, entonces, en este caso, pues, porque además en este momento ya había en algunos lugares en los que las mujeres ya tenían acceso al voto. Sobre todo, bueno, ahorita no traigo el dato exacto, pues, pero eh, en caso decía, pues, de no tener derecho al voto, pues había que buscar, las mujeres socialistas había que buscar, tenían que unirse, tenían que guiar, tenían que conseguir los derechos y las reivindicaciones del sufragio femenino político pleno de estas otras mujeres que no lo tenían, ¿no? Entonces, bueno, se trataba también de proclamar el 1 de mayo como, como una cuestión de la igualdad política de los sexos, ¿sí? O sea, vamos a participar también en el 1 de mayo, pero también hay reivindicaciones que las mujeres tenemos que hacer o que deberíamos de hacer en ese escenario, en esas pugnas, en esas manifestaciones que se generaban en el 1 de mayo, ¿no? Así pues, las mujeres socialistas deben organizar cada año, o sea, se planteaba que las mujeres socialistas debían organizar el Día de la Mujer y ante todo promover la agitación del sufragio femenino, ¿no? Y bueno, pues si ustedes, si regresamos pues al siglo XX, pues hasta qué momento en nuestro país, en México, se logró la cuestión del derecho al voto de las mujeres, ¿no? Entonces tuvieron que pasar un montón de años para que eso se presentara. Y pues el Día de la Mujer tenía que tener un carácter internacional y se planteaba que tenía que ser preparado cuidadosamente. Esto de preparar cuidadosamente, pues cobra sentido si retomamos la propuesta de la autora que les señalaba hace un momento, en el que decía, bueno, pues las mujeres, o sea, siempre han actuado organizadas. No ha sido de manera espontánea que dicen, hoy amanecí con ganas de salir a las calles y de reclamar por mis derechos, ¿no? O sea, es algo que ha estado presente, es hoy voy a salir a la calle, me voy a organizar con otras y vamos a salir a reclamar nuestros derechos. O sea, tiene que ver con la cuestión de la organización, ¿no? Entonces, bueno, ahí por eso se planteaba que debía ser preparado cuidadosamente, organizado, en todos los lugares donde todas estas mujeres, donde todas estas delegadas estuvieran, pues había que ir buscando a otras mujeres, ¿no? Otro de los elementos, otro de los acontecimientos en los que encontramos a las mujeres fue, creo que esta situación también es como muy más conocida, ¿no? Que tiene que ver con el incendio el 25 de marzo de 1911, ya había un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en donde más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este, perdieron la vida en este incendio, en esta fábrica de textiles. Y bueno, pues esto es como un acontecimiento también trágico de las situaciones que han venido sucediendo. Ahora, no todo ha sido entonces, o sea, ha sido el reclamo de los derechos, ha sido pues visibilizar estas situaciones en las que las mujeres han estado y bueno, pues si se fijan ustedes, pues eran mujeres migrantes, ¿no? ¿Qué pasa ahora con los migrantes? O sea, como si los migrantes no fueran importantes, como si fueran personas de segunda o tercera categoría en el mejor de los casos, ¿no? Entonces la vida de las mujeres, o sea, para empezar eran migrantes, pero luego después, si le ponemos el adjetivo de que eran mujeres, pues entonces esto se complicaba más el asunto con respecto a la reivindicación de derechos, ¿no? Y de posibilidades de mejores condiciones de trabajo. Ahora bien, otro de los acontecimientos que podemos encontrar fue pues la caída también, o este acontecimiento que propició la caída de los zares en Rusia. Esto también recientemente
se ha difundido, pero no siempre se sabía. Yo cuando empecé a saber del 8M, el 8 de marzo, pues no sabía que las mujeres rusas también habían hecho una movilización. Y cuando uno conoce sobre la historia de la Revolución Rusa, pues no siempre, o la información que nos lleva, no la relacionamos necesariamente con las mujeres, ¿no? Sin embargo, este año, en este momento, es el 23 de febrero, pero era un calendario, pues, que no era el calendario, le llaman el calendario juliano. En este calendario correspondía al 8 de marzo de 1917, donde las mujeres salieron a las calles a protestar contra la guerra y en demanda también de pan, ¿no? Así, Tema Kaplan señala que las mujeres encabezaron una manifestación partiendo de las fábricas y de las filas de reparto de comida. Los obreros metalúrgicos, hombres en su mayoría, se unieron a ellas, a pesar de que los bolcheviques consideraban que la movilización de las mujeres era precipitada, ¿no? Fin de la cita. Había que esperar un poco para estas movilizaciones que se iban a ir generando, porque en este momento los bolcheviques estaban organizando una movilización mucho más amplia, también con el propósito, pues, de enfrentarse al gobierno zarista, ¿no? Sin embargo, 4 días después de iniciada la movilización de estas mujeres, el zar Nicolás II abdicó y esto marcó, pues, el inicio del fin de la era de los zares en Rusia. En tanto que el gobierno provisional que se fue formando en Rusia para conducir al país hasta la elección de una nueva asamblea constituyente, pues fue el primer gobierno en el que se potenció otorgar a las mujeres el derecho al voto, ¿no? O sea, dijeron, bueno, sí, vamos a otorgarles el voto a las mujeres. Y aquí, bueno, pues está esta imagen también que es de internet, que son de estas mujeres rusas que participaron en las movilizaciones de 1917. Y bueno, pues podemos señalar también otras fechas claves para entender el 8M que tienen que ver ya con el siglo XX. Bueno, también estas son del siglo XX, pero más hacia finales del siglo XX. Mujeres que encabezaron y otras más que acompañaron en acciones que generaron cambios sustanciales en las condiciones de vida de las mujeres y su participación política. Sus logros, manifestaciones e incluso la pérdida de la existencia son parte de todas las historias a partir de las cuales podemos encontrar a las mujeres que han forjado el 8M. Otro de los elementos que podemos observar también es, o sea, así como significativos, pues fue la cuestión de la conferencia de Beijing en 1995. En esta conferencia, pues sobre las mujeres en China en 1995 se alcanzan acuerdos políticos en los que se recogieron los puntos de las 3 conferencias anteriores, donde se trataba de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, no solo en el discurso, sino también en la práctica y en la legislación. Así, uno de los objetivos de esta conferencia pues fue lograr la igualdad de género en todos los rincones del mundo y el empoderamiento de las mujeres. Ahora, esto lo pongo también porque no es algo que se haya otorgado. Y después de lo que hemos platicado, después de lo que les he platicado, pues tiene que ver con toda esta historia de dónde podemos encontrar a las mujeres antes del 8M o en el propio 8M, ¿no? Y en esta conferencia, pues 189 países adoptaron la delegación de la plataforma de la acción de Beijing y se reafirmó el compromiso de defender los derechos humanos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres. Los principios consagrados, pues, en la Declaración de los Derechos Universales Humanos, que también sería como punto para debatir, porque cuando se da la cuestión de la Revolución Francesa, pues las mujeres también pugnaron por los derechos humanos, ¿no? Y no fueron reconocidos. Entonces, incluso ahora no traigo el nombre de la activista, pero ella fue también decapitada, ¿no? Sí, lo dijo Hilda muy bonito, entonces no lo repito porque ya lo dijo muy bien. Entonces, bueno, pues ella fue decapitada y pues, o sea, no se reconocieron los derechos de las mujeres. O sea, es el siglo XVIII. Y entonces ahora, en el siglo XX, pues vemos cómo se están reconociendo los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Quiere decir que hasta entonces se reconoce oficialmente que somos humanos, ¿no? Entonces, la Convención sobre la Eliminación de la Mujer y la Discriminación de la Violencia también fue uno de las situaciones que ahí se acordó en la conferencia de Beijing. La Convención también sobre los derechos de los niños y de las niñas y la eliminación de la violencia contra la mujer y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, ¿no? Y bueno, esto para ir cerrando, la Declaración del Día Internacional de la Mujer en la ONU, pues fue en 1977 y la ONU proclamó como Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo con la incorporación de sus derechos y la paz internacional, ¿no?
Años después se celebró también el Centenario Internacional de la Mujer y además se comenzó a operar dentro de la ONU un organismo pues para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y que se ha llamado pues ONU Mujeres, ¿no? Entonces, a manera de reflexión, habría que señalar también, bueno, me quiero detener un poco más en esto o plantear un poco más esta cuestión del 2011, de cómo muchas de las situaciones que ahora son políticas públicas tienen que ver precisamente con estos acuerdos que ya se dieron desde la conferencia de Beijing, que se dieron sobre el reconocimiento del Día Internacional de las Mujeres en 1977 y esta situación que se celebró también en el 2011 que tiene que ver con ONU Mujeres en las que se buscaba pues el empoderamiento de las mujeres y sobre todo pues la cuestión también de la paridad y de la legislación y además de aplicar políticas públicas con una perspectiva de género, ¿no? Y a manera de reflexión, pues bueno, solo habría que señalar que durante el siglo XX las demandas se fueron transformando, el derecho al voto, la participación política, el derecho a decidir sobre el cuerpo también, tener una vida libre de violencia, que son situaciones que se viven, son algunas de las que podemos señalar y que forman parte de múltiples historias de esas mujeres que seguimos y seguiremos buscando. Por lo pronto, esta es una pequeña aproximación que intentó buscar a las mujeres y aproximarnos un poco a la vasta gama de información que existe con respecto al 8M, ¿no? Y bueno, pues reflexionar juntas para construir, para escribir nuestra propia historia. La aproximación al 8M nos muestra el arduo camino para llegar al reconocimiento de los derechos, nuestros derechos como ciudadanas, como dueñas de nuestra propia voz, constructoras de nuestros propios derechos políticos, artífices de nuestra propia historia. En ese sentido, pues bueno, me gustaría ponerles por aquí un pequeño videito que fue de la marcha del 2019 y con eso cerraríamos para abrir la conversación y sobre el tema. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas
peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del Y pues bueno, yo con esto termino siempre. Este video me encanta, me parece muy emotivo, me parece que nos conecta con muchas historias y bueno, yo aquí lo dejaría, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, creo que esta mañana hemos aprendido mucho. Bueno, yo he aprendido mucho. Subrayaría a lo mejor tus reflexiones o los datos que rescataste, Claudia, respecto a la importancia de las mujeres socialistas. La verdad es que hay ideas muy generales luego en la historiografía de las mujeres o la historiografía en general, donde nos quedamos con la idea de que no fue tan importante el papel de las mujeres porque lo central era la lucha de clases, ¿no? O sea, más bien ahora sí que derrocar a la burguesía y bueno, pues me parece muy valiosa esta aportación que tú haces o este rescate, precisamente el papel que sí tuvieron las mujeres socialistas en el movimiento. Y bueno, también ya recordaba, por ejemplo, ya en el siglo XX, no sé, la primera mitad del siglo XX, pues también como algunas mujeres mexicanas entraron en conflicto, por ejemplo, con el Partido Comunista, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Concha Michel, a la misma María Izquierdo, ¿no? Que precisamente rompen con el Partido Comunista porque pues sienten que precisamente se reproducen estos roles patriarcales, ¿no? Bueno, entonces quería como retomar ese punto para, bueno, si también nos puedes dar tus reflexiones al respecto. Y bueno, a lo mejor cerrar, y bueno, también otro momento que me parece importante, tú rescatas el año de 1977 y otros años importantes, pero recordaba también, por ejemplo, el año de 1975, bueno, sí lo mencionas también tú al final de tu conferencia, cuando se instituyó ese año como el Año Internacional de las Mujeres y que hubo cierta ruptura porque hubo algunas mujeres que más bien lo vieron como una forma del gobierno de apropiarse, ¿no? De las ideas o de las propuestas de ciertas mujeres, ¿no? Entonces hubo también como un año alternativo de estas mujeres más radicales, ¿no? Y bueno, la crítica que se hacía precisamente es que muchas de las actividades como exposiciones artísticas promovidas desde lo oficial, pues eran organizadas y dirigidas por hombres, ¿no? Entonces, pero bueno, también es un año, pienso, importante en esta cronología que tú nos has presentado. Y bueno, si llegamos hasta la actualidad, ¿no? Yo reflexionaba hace un par de días, que fue el 8 de marzo, y que tuve la oportunidad de ir a la marcha. Yo la verdad sentía un ambiente de fiesta, de celebración. No sé si sea solo mi percepción. Y yo pensaba, bueno,
no está mal, al contrario, está bien que por un día las mujeres nos sintamos libres de poder expresarnos, de poder hacer cosas, de poder unirnos. Y también pensaba en ese momento como un momento de unidad, ¿no? Creo que es un momento en que salen mujeres de todas las clases sociales, de todas las ideologías, o sea, puede haber desde mujeres con ideologías un tanto conservadoras, otras más radicales. Entonces, eso es un momento en que nos unimos todas, ¿no? Pero yo recordaba esta propuesta del sociólogo René Girard cuando analizaba el carnaval como un día de inversión, donde, o sea, todo se invierte, pero al final de cuentas era como es dar chance un día de que el orden cotidiano se voltee al revés para luego seguir con lo mismo, ¿no? Yo tengo la impresión de que no, o sea, no es así, o sea, sí ha habido avances en la lucha de las mujeres, sí ha habido logros muy de poco a poco, pienso yo, pero sí habría que preguntarse o si realmente después del 8 de marzo, de las marchas, ¿no? En las que todas nos entusiasmamos sin importar a qué nos dediquemos, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue en nuestras agendas feministas o a lo mejor no feministas, ¿no? Porque pues también ese es uno de los cuestionamientos que se le hace al movimiento feminista, o sea, es que no se ponen de acuerdo, es que hay muchas posturas o incluso de mujeres que dicen, es que a mí el feminismo no me representa, ¿no? Entonces, pero creo que en ese día hay cierta unión, ¿no? Entre todas, sobre todo recuerdo la marcha del 2020, donde ahí sí ya era un hartazgo que desde la más conservadora hasta la más radical podíamos coincidir en estar hartas, ¿no? Esta situación de violencia. Recuerdo que había 3 casos emblemáticos en ese momento, el de Ingrid, la chica que fue asesinada por su expareja, que era un empresario de alto rango de una empresa muy importante, la niña que había sido violada y matada por su padrastro, si mal no recuerdo, con la anuencia de su mamá, o sea, una serie de cosas y otra mujer que también había sido expuesta, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces, fue como la gota que derramó el vaso en aquel momento. Entonces, a lo que quiero llegar es que pareciera que en las marchas podemos encontrar puntos de contacto, pero ¿hacia dónde vamos? O sea, realmente como mujeres seguimos dándole seguimiento, o sea, ¿qué pasó con Ingrid? ¿Qué pasó con esta niña? O sea, hay que capitalizar desde mi punto de vista lo que hacemos el 8 de marzo, que creo que es muy importante, ¿no? Pero bueno, quisiera también darle la palabra a la doctora Hilda Monraz. No sé, Hilda, si quieras tú agregar algo para también volverle a dar la palabra a la doctora Claudia. Sí. Muchas gracias a las personas que están aquí, también a las que nos sintonizan a través de Facebook. Esta es una llamada también para que si tienen alguna duda, algún comentario en Facebook, también a través del chat nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas y aquí las vamos a leer con mucho gusto. Y bueno, en un momento abrimos el micrófono aquí para quien tuviera dudas o comentarios. Sí, aunando un poco a los comentarios que hace la doctora Lilia, primero felicitarla y agradecerle a la doctora Claudia Gamiño por esta cronología y esta reflexión que nos hizo sobre el 8 de marzo, muy importante. Creo que es algo que tenemos siempre que tener en cuenta. Yo había estudiado un poco esto hace tiempo en la Ciudad de México y allá como que sí está muy presente esto de que está ligado al socialismo el 8 de marzo y que las mujeres socialistas en Estados Unidos, en la misma Unión Soviética, pues fueron las primeras en pugnar sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que lamento mucho que le hayan quitado ese apellido en la ONU, porque fue la ONU la que lo puso y lo quitó, ¿no? Y bueno, resaltando esa parte de 1975, porque fue el año internacional que se celebró en la Ciudad de México. O sea que también se institucionalizó en nuestro mismo país
y que fue cuando oficialmente se nombró este día, ¿no? Y bueno, ahí yo quiero agregar un dato muy importante que yo me encontré haciendo mi tesis doctoral sobre Miss Bell, porque en 1941, aquí en Guadalajara, el Departamento de Educación del Estado de Jalisco, presidido en ese momento por Tomás B. Corona, le pidió a Miss Bell que participara en el festejo del Día de la Mujer. Y estamos hablando de 1941, es antes de 1975, cuando oficialmente es el Día Internacional de la Mujer y que se celebró aquí en México, bueno, en la Ciudad de México. Entonces, yo ahí me encontré con esos documentos que se me hicieron muy interesantes, porque, bueno, la conmemoración fue el 15 de marzo de 1941. O sea, no fue exactamente el 8, pero es el mes y llama mucho la atención. Ya no le he escarbado mucho, pero me encontré ese dato que me parece muy relevante, porque pondría Jalisco en la punta, pues, de los primeros festejos del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, yo ahí lo dejo en la mesa, a lo mejor podríamos hacer más investigación al respecto, pero es muy interesante que al menos 30 años antes ya en Jalisco hubiera festejos del Día Internacional de la Mujer. Y Miss Bell pues fue una de las encargadas de la celebración, sobre todo porque ella era coreógrafa, entonces para que tuvieran unos bailables, ¿no? Miss Bell, entonces la llamaron para que organizara ese festejo también. Y bueno, aunado a también pensando en las coyunturas políticas que estudiamos como historiadoras y que la verdad en la licenciatura no nos enseñan esta parte de que las mujeres también formaron parte, ¿no? Yo leyendo también a Sandra Barba, otra historiadora mexicana que ha hecho estudios sobre Revolución Francesa, fue que me di cuenta que la vanguardia en la Revolución Francesa en realidad fue de mujeres, ¿no? Las mujeres del mercado que fueron a pedir a Versalles trigo para hacer pan. Entonces, y fue la primera marcha que se tiene en la historia moderna, la primera marcha política, y fue de mujeres, ¿no? Hay grabados al respecto, por eso se pudieron rastrear. Como hago un poco también historia del arte, a partir de esos grabados es que se ha recreado esas vanguardias, antes que la toma de la Bastilla y antes que otros levantamientos encabezados por hombres. Igual la revolución industrial, o sea, las mujeres obreras fueron de las primeras en organizarse y en crear el apoyo para los líderes de los sindicatos, los que se empezaron a crear, ¿no? Y bueno, pues la Revolución Rusa, que tiene grandes exponentes socialistas que fueron a Kollontai, que estuvo en la Ciudad de México y que se relacionó con otras mujeres de las luchas sociales en el país, ¿no? Entonces, creo que justo al situar a las mujeres en la historia, en cualquier proceso, coyuntura o movimiento, pues abrimos un panorama más amplio y entendemos una realidad más compleja, mucho más compleja, porque en realidad así es. O sea, es mucho más que solamente un líder con un grupito de amigos que hicieron tal cosa, ¿no? Es más compleja la realidad social. Y creo que ahí, cuando insertamos justamente y cuando vamos visibilizando el trabajo de las mujeres, pues nos damos cuenta de eso. Eh, yo intentando pensar también en la historia del feminismo, porque tradicionalmente se le ha visto como las olas, ¿no? La primera ola, esta ola del sufragismo, la segunda ola, la de los 70s, como más radical, y la tercera ola, pues ya con los movimientos queer, 1990 para acá, un movimiento homosexual para acá, pero pues la misma Sandra Barba o Gabriela Cano, otras historiadoras mexicanas han dicho que eso de las olas es problemático porque no nos permite ver los conflictos que hay al interior de las feministas y de las agendas políticas que hay, ¿no? En el sufragismo estadounidense, por decir un ejemplo, las blancas no luchaban por los derechos civiles de las negras, por un ejemplo, por poner un ejemplo nada más, ¿no? O las chicanas o las latinas, las de origen latino, ¿no? Que es otro movimiento aparte. Muchas de ellas se identificaban más con sus compañeros varones que con las feministas de su tiempo. Entonces, esa complejidad creo que también nos hace ver una realidad social más amplia
y justo al entenderla, pues podemos explicar incluso nuestro presente. Entonces, por eso agradezco mucho que nos hayas iluminado con todas estos datos y esta complejidad que nos presentas. Y pues muchas gracias y espero que tengan más comentarios o preguntas, no sé. Muchas gracias, Hilda, también por complementar pues ahora sí que con esta importante e interesante información. Si gustas, Claudia, creo que ya nos están llegando preguntas también. Invitamos a quienes nos están siguiendo por Zoom y a quienes nos están siguiendo por las redes sociales del colegio a mandarnos sus preguntas. Pero si gustas, no sé si tengas alguna reacción a estos comentarios mientras vamos recopilando más preguntas. Pues bien interesante también lo que ustedes plantean, porque además, como bien señalas, Lilia, esto, claro que es una fiesta y hay que festejarlo, ¿no? Hay que festejar que hemos llegado hasta donde hemos llegado. No ha sido fácil, también hay que visualizar y visibilizar que detrás hay un montón de complejidades, como ya decía Hilda, pero ahí estamos, ¿no? Y además, bueno, yo ayer no tuve la oportunidad de ir a la marcha, pero fui a la del 19 también. Y la del 20 creo que entiendo esta cuestión de estas situaciones que estaban pasando, porque además estamos también en COVID, ¿no? Todavía. Fue unos días antes de que declararan la emergencia sanitaria y quédate en casa. Sí, eso fue, sí, entonces, o sea, ahí la importancia, por ejemplo, de ir como viendo estos contextos, ¿no? De cómo se van presentando y cómo se van movilizando. Y recordaba ahorita que tú señalabas de que te sentías, o sea, de que fue una cuestión de fiesta, muy festivo. Yo, por ejemplo, el día, en esa conmemoración del 2019 que asistí a la marcha, fue también sumamente emotiva, ¿no? Sumamente emotiva, y yo entendí el sentido de me cuidan mis amigas, ¿no? O sea, le entendí más a profundidad porque incluso por ahí escribí un textito para un periódico, porque bueno, me gustaría como darle una pequeña lectura, si nos da tiempo, no sé, de esta parte, es una sola cuartilla donde dice así: el 8 de marzo no fue un día normal en la Perla Tapatía. Se pintó de verde, de negro y morado, de pañuelos de ambos colores, de pintura en la cara, de rebeldía, de sororidad y acompañamiento. No están solas, vivas se las llevaron, vivas las queremos. Quiero que mi mamá acuda a mi titulación, no que me busque. La fuerza es la nueva belleza, ni calladita, ni bonita, ni tuya, ni de nadie. Nos quitaron tanto que se nos quitó el miedo. Somos el grito de las que ya no están. Imágenes de mujeres desaparecidas, ojos llorosos, pero mirada firme y fuerte, con la consigna de no claudicar, de no rendirse, de seguir adelante y de denunciar lo acontecido. Buscar a las desaparecidas, encontrarlas vivas como se las llevaron, juntas, libres y sin miedo. Si mañana falto yo, préstame tu voz. Frases, consignas que cobraron sentido en la manifestación de Guadalajara el 8 de marzo del 2019. Todo el día hubo actividades. Desde temprano las chicas comenzaron a organizarse. Y subrayo nuevamente, comenzaron a organizarse. Prepararon los pañuelos, las pintas, las consignas. Fueron plasmadas en los pañuelos, en las cartulinas, en las mantas y en la cara. Se respiraba un ambiente de amistad, de sororidad, de acompañamiento, de regalo de comida. Se compartieron experiencias, se denunció el abuso, el acoso y el acompañamiento de los padres de familia, las madres, los esposos, los hermanos, los hijos, también estuvieron presentes. Muchos de ellos también denunciaban a sus y a nuestras desaparecidas. Distintas generaciones se reunieron, no para festejar, sino para recordar, para conmemorar, para denunciar, para alzar la voz por aquellas que ya no están, para exigir que ya no pase más, que termine la violencia machista, esa que se interioriza y se naturaliza. Se levantó la voz para que ya no suceda más, para que las mujeres no sean valientes, sino libres al transitar las calles. Mientras caminamos por la plaza,
Observamos los tendederos en los que se denuncian a los acosadores, alumnos, profesores de secundaria, de preparatoria, de las universidades, de las licenciaturas, maestros, doctores, todos ellos juntos en las denuncias de las mujeres en un día que ellas, en un día de ellas, de nosotras, de todas las mujeres. El morado en la cara, la mano roja que cubre la boca, una boca de la que salen consignas y palabras de consuelo para la amiga, para aquella que no conocemos, pero que es mujer y desde su condición se estrechó la mano y abrazó, se estrecha la mano y se abraza para cuidar a las amigas. La marcha comenzó alrededor de las 6 de la tarde. Los contingentes se fueron acomodando. Se organizaron grupos para que cada grupo cuidara a sus amigas, a mis amigas. No todas se conocían, no nos conocíamos, pero ahí comenzamos a hacer comunidad. Cada grupo se fue incorporando lentamente a la marcha. Mientras nosotras esperábamos que llegara el momento del grupo 19, se acercó a conversar con nosotros una señora, con una joven. Tenía inquietudes y preguntaron. Momentos antes habían estado a un costado donde nosotras nos encontramos. Fueron a observar lo que sucedía en la Plaza Universidad. Nos preguntaban que por qué nos dividíamos, por qué nos fragmentábamos, por qué nos separábamos, que si se iba a haber una ruptura de vidrios, que si eso era lo que le inquietaba a la señora, que respondiéramos que no sabíamos si se romperían vidrios. Eso fue lo que respondimos. El joven de aproximadamente unos 23 años esperaba que dijéramos que todo iba a estar bien, que no se rompería ni un solo cristal, pero ante la inquietud respondimos que un vidrio no vale más que una vida. Desde luego que nadie quiere que se rompa un vidrio, pero no se puede controlar el futuro. La única certeza que tenemos es el presente y en él generar estrategias para la acción. Después de encontrar la respuesta a sus inquietudes, se fue convencido, entendió el sentido de la marcha, de que la historia se va construyendo y se escribe desde el presente. Terminó diciendo en la Plaza Universidad, estaba más chido de lo que yo pensé, pero entendió que ahí no cabíamos todas, porque además muchas otras iban llegando y se incorporaban a los contingentes, y las faldas de la catedral fueron el marco para la llegada de muchas otras mujeres que se incorporaron a los contingentes. Quienes encabezaron la marcha fueron las y los familiares de los desaparecidos, de las desaparecidas, de aquellas mujeres que no llegaron a sus casas porque sufrieron la violencia por ser mujeres. Después, el resto de las mujeres nos fuimos incorporando. Una de las chicas de la organización se sorprendió de la fuerza de la convocatoria. Eran más de las que se esperaban, sobre todo porque se piensa que en Jalisco, en Guadalajara no pasa nada. Pero lo cierto es que están pasando cosas y siempre han pasado cosas desde hace mucho tiempo y las jóvenes son quienes están tomando ahora la batuta con mucha responsabilidad. Después iba el grupo mixto, en el que participaron las mujeres con sus parejas, con sus hijos, con sus hermanos, con hombres que también han decidido caminar con las mujeres y eliminar el machismo. Ellos también estuvieron presentes sin ser los protagonistas. El me cuidan mis amigas cobró sentido. Desde que salimos todas estábamos pendientes de quienes estaban cerca de nosotras. Si alguna se quedaba, las coordinadoras del grupo, si se le puede llamar así, iban en su búsqueda. Se trataba de caminar juntas, de no disgregarse, de no quedarse solas, de estar acompañadas, de cuidar la seguridad de todas. Se presentó un pequeño incidente que intentó frenar el paso, que la marcha no llegara a la glorieta de las y los desaparecidos. Mientras estábamos en silencio, agachadas, vimos como desde el frente comenzaron a correr. Sentimos miedo, pero cuidarnos y cuidar a nuestras amigas, ellas y nosotras, el grupo en el que íbamos no nos perdió de vista. Nos dijeron que nos levantáramos, que no corriéramos, que tuviéramos cuidado porque también iban niñas y niños, personas mayores. Ahí cobró sentido el me cuidan mis amigas. Ellas, las jóvenes, comenzaron a comunicarse. La cara de angustia se comenzó a transformar. Se veía el miedo. Ante el silencio se podía escuchar cómo palpitaban los corazones. En segundos todo se cubrió de fortaleza, de organización. Supimos que fue una provocación. Un sujeto vestido de mujer arrojó gas pimienta a otra chica. Evidentemente se trataba de detener el contingente y generar miedo, inmovilizar a través del caos, del pánico. Abrimos paso a una ambulancia que iba a la retaguardia de la marcha. Los aplausos, los aplausos a su paso no se dejaron esperar. Mientras tanto, permanecimos en calma, esperando el momento para continuar la marcha y seguir a la glorieta de los desaparecidos y las desaparecidas. Seguimos nuestro camino y una de las chicas comentó ante la consigna de no tenemos miedo. Sí tenemos miedo, pero somos mujeres. La marcha continuó y el miedo no logró inmovilizar al grueso de la marcha. La advertencia del agresor se fue pasando de boca a boca, de mujer a mujer, para cuidar a las amigas, a quienes no nos conocíamos, pero con quienes aprendimos a cuidarnos para quitarnos el miedo y seguirnos caminando, y seguir caminando.
Y bueno, pues esto es parte de lo que escribí para el 2019, que fue una marcha en la que yo participé, y me da pie pues a lo que tú señalabas ahorita, ¿no? O sea, ¿qué sigue? Pues seguimos organizadas y seguimos movilizándonos, y cada una en nuestros espacios, como decías, bueno, no todas se consideran, no todas las representa lo que es el feminismo, pero creo que todas somos producto también del feminismo, de los feminismos, ¿no? En plural, porque además ahora celebramos, conmemoramos, no celebramos, conmemoramos el 8 de marzo, y pues fue una iniciativa que viene desde las mujeres socialistas, aunque no siempre nos identificamos con el socialismo, aunque desde el punto de vista quizás de capitalista coincidamos más con el capitalismo, o que seamos mujeres católicas, que seamos mujeres creyentes, que seamos mujeres de izquierda, que seamos mujeres no creyentes. Creo que ahí la cuestión es, o sea, cómo nos organizamos. No vamos a unificar siempre porque son muchas mujeres, somos muchas mujeres, pero hay situaciones en las que sí nos coincidimos y que podemos ir resolviendo a pesar de las diferencias, ¿no? A pesar de no ser tan iguales. Y bueno, en ese sentido, pues creo que la marcha también estuve leyendo las notas, estuve observando las fotografías de lo que aconteció ahora en este año, en este 2023, pues nos habla de esto, ¿no? O sea, precisamente de que tenemos muchos elementos en común que hay que irlos fortaleciendo, y en cada espacio en el que nosotras estamos, en el que nosotros estamos, pues hay que ir como generando este ambiente de, no de rivalidad, porque me parece que no tendría por qué ser, o sea, nadie tenemos que demostrar ante los demás quiénes somos y qué somos, ¿no? Sino de acompañamiento, de sororidad en el que podamos seguir adelante, ¿no? Y creo que esto también que tú señalabas de todas estas mujeres tan distintas, tan diversas, pues hay un montón de colectivas también que están dando seguimiento a los asesinatos, a las desapariciones, y que lo hacen de manera sin, o sea, que es parte de su vida, es parte de su forma de ser y de sus actividades que realizan de manera cotidiana, ¿no? Y desde luego que, como decía hace un momento Hilda, pues sí, me faltó todavía esa parte, por eso yo decía, bueno, es todo un reto la cuestión de hablar sobre el 8M, porque este es el contexto europeo, ¿no? Este es el contexto que nos llega, que nos permea también, pero tenemos nuestro propio contexto, nuestras propias luchas, y me parece que lo más rico es que en este siglo, actualmente habemos muchas mujeres, hay muchas mujeres que están trabajando sobre estas otras mujeres que durante el siglo XX han hecho historia, han participado en las movilizaciones, en las lucha por el sufragio, por la cuestión del derecho a decidir de su cuerpo, hay también una organización que tiene que ver con la cuestión católica, que está también muy movida con la reivindicación de los derechos al interior pues de la Iglesia Católica de las mujeres, sin dejar de ser católicas, ¿no? Entonces hay como todos estos escenarios que podemos ir viendo, y que quizás sí sería todavía para ir trabajando y revisando qué ha acontecido en el siglo XX y de qué manera las mujeres concretamente en México, en Jalisco, hemos ido viviendo, hemos ido siendo protagonistas también de este cambio, de estas transformaciones dentro del 8M, ¿no? Y ahora que Hilda señalaba de Misbel, pues por ahí sí, ya no me dio chance también, pero en el periódico sí aparecen como antes de esta conmemoración de 1977 de manera oficial, ya se celebraba en distintos lugares, ¿no? Pero creo que también esto que tú señalas de Jalisco, pues tendrá que refuerza eso de que uno piensa que en Jalisco no pasa nada, ¿no? O sea, han pasado un montón de cosas, pero no siempre las vemos, pero ahí han estado. Entonces, pues la tarea es como irlas rescatando, ¿no? Y bueno, ya no me extiendo más. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, pues voy a leer algunos comentarios que nos han llegado por las plataformas electrónicas. Y bueno, el primero es de Ángela Kennedy. Dice, felicidades a la doctora Gamiño, una charla sumamente interesante. Cuando abordó a Kollontai, recordé a Eva Carrillo Puerto y Palma Guillén, quienes gracias a un gobierno más de izquierda pudieron destacar en los puestos que ocuparon. La primera como lideresa política de Yucatán y la segunda como primera plenipotenciaria de México durante el gobierno de Cárdenas. Adriana Orozco comenta, buen día, gracias por la presentación. La recapitulación de la historia nos habla de 150 años. ¿Cuánto tiempo más se requiere para lograr la igualdad plena?
cuando ya no sea necesario hacer marchas y pintas para vivir plenas y libres, perdón. Saludos, Adriana Orozco. Y bueno, por Facebook también tenemos un comentario de Ale Díaz, quien dice, qué alegría ver reunidas a 3 historiadoras de las mujeres, quienes han recuperado las huellas y voces de mujeres diversas desde la época colonial hasta nuestros días. Felicidades por estos espacios y reflexiones. Abrazos, abrazos, Ale, y bueno, a todas las que nos están siguiendo también por redes sociales. ¿Alguien de las aquí presentes quisiera agregar algún comentario o pregunta? O sugerencias. Pues te damos la palabra nuevamente, Claudia, y pues mientras a ver si alguien más se anima. Pues muchas gracias. Gracias, Ángela. Y gracias, Ale, que Ale nos mira, nos observa desde allá del otro lado del charco, ¿no? Me parece, muy lejos, pero siempre está presente. Y también, pues yo pensaba también en Alejandra, en Ángela, en quienes están aquí en la mesa, en otras historiadoras, en Cristi, que está por aquí también, que han estado trabajando sobre el siglo XX, sobre este rescate de estas mujeres, que será importante irlo difundiendo más, ir señalando cuáles son estas acciones que se van generando para tratar de no quedar nada más con el 8M, ¿no? O sea, más allá de la marcha, pues detrás de la marcha hay un montón de situaciones que podemos visualizar, que podemos visibilizar y que habrá que seguir construyendo, ¿no? Y aprendiendo juntas. Creo que esto es parte de un aprendizaje y la historia, desde luego la historia se escribe desde el presente, pero nos permite ver cómo han sido estas movilizaciones, de qué manera se han organizado las mujeres, de qué manera han tenido un papel importante dentro de la historia y que hemos sido constructoras de nuestra propia historia y a lo mejor quienes no escriben, quienes solamente leen, quienes viven la cotidianidad, pues también están construyendo su propia historia, ¿no? Entonces me parece que esto será como importante ir visualizándolo, irlo rescatando y plantear pues de qué manera, qué es lo que cada una de nosotras va a ir haciendo, ¿no? Creo que lo que ustedes hacen a través de las redes pues es un trabajo muy arduo, muy interesante y además que nos permite observar cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Y esa labor de difusión que ustedes tienen también, pues me parece que ya nos hacía falta desde hace tiempo y qué bueno que aquí están, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Claudia. Bien, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? Sí, adelante, Cindy. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, buenos días. Quisiera ver si nos pueden ampliar un poco respecto a las mujeres mexicanas que han luchado históricamente por el reconocimiento de los derechos, que bueno, ustedes como historiadoras saben que hay una deuda histórica por reconocer a las mujeres en la historia en México. Por ejemplo, yo conocí a Hermila Galindo preparando una clase de historia de la educación. Claro que no venía en el programa, yo ahí la encontré. Entonces, así como ella, pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, el papel de las maestras aquí en México. También en los congresos de maestros y maestras, ellas también fueron parte como de la lucha por el reconocimiento de las mujeres en México. Y pues no sé cuántos personajes, cuántas mujeres haya en la historia de México que han sido como relevantes para esta lucha de los derechos. Y no, bueno, yo en lo particular, pues no conozco a muchas. Sería eso. Gracias, Cindy. Si les parece, podemos ir haciendo bloques de 3 preguntas. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario. Parece que sí, de momento sería todo. Adelante, Claudia, y después le daremos la palabra a Isla si quiere. Sí, muchas gracias por la pregunta y yo creo que eso nos llevaría como no, es el mismo tema, pero no sé, un par de horas a lo mejor para platicarlo, porque además hay un montón de mujeres, ¿no? O sea, y por eso yo decía hace un momento, hay muchas mujeres investigadoras ahora que están trabajando temas de mujeres, que están tratando de visibilizar a estas mujeres.
tú señalabas a Ermilia Galindo, sí, un personaje sumamente importante. Gracias a ella se consigue el divorcio, ¿no? Entonces ella, si mal no recuerdo, fue secretaria de Venustiano Carranza y además fue una activista sumamente, una activista política, pero además buscó que las demandas se fueran incorporando pues a la legislación. Desde luego que no siempre se pudo, no se ha podido, pero esto no quiere decir que no haya habido intentos de concretizar los logros, sobre todo de la cuestión del derecho al voto, porque ella también pugnaba por el derecho al voto femenino, que las mujeres tuvieran la posibilidad de votar ampliamente. Y pues está lo que señalaba Ángela, ¿no? Está Carrillo Puerto, ¿no? Esta mujer que también fue, que tuvo un cargo político, que después tuvo que dejarlo y tuvo que irse a San Luis Potosí, porque pues cuando asesinan a su hermano, pues ella tiene que salir del estado, ¿no? Entonces es como esta historia, pero si nos vamos más atrás, pues hay un montón de mujeres. Yo también trabajo la época colonial y entonces trabajo a las mujeres pues estas mujeres que podríamos decir como anónimas, ¿no? Que no siempre han estado en la historia, pero si le rascamos un poco a los documentos, ahí las encontramos, ahí las vemos. Me acaban de publicar un texto en un libro que se llama Inventoras de la Matria, que se acaba de presentar, me parece, en Querétaro hace un par de días, que igual les puedo pasar el link. Es un libro que está abierto o sea, está abierto, no hay restricciones para revisarlo. Y en él, pues, es un esfuerzo de una chica también muy joven que vive en Puerto Vallarta, de Blanca, que ella nos congrega, nos convoca para que hablemos sobre todas estas mujeres que también inventaron la matria, ¿no? O sea, no la patria, sino la matria. Y entonces, en ese sentido, recoge textos sobre mujeres de distintos momentos que han participado en procesos de insurrección. Y yo escribo ahí algo sobre estas mujeres anónimas, que son las mujeres que participaron en el proceso de independencia aquí en Jalisco, o en lo que ahora conocemos como Jalisco, que entonces no era Jalisco, y que fueron detenidas en muchos de los casos sin que necesariamente se les, se les adjudicara o se les comprobara que hubieran participado en el movimiento insurgente, sino que eran las esposas, eran las madres, eran las hijas de los insurgentes, ¿no? Por ahí está el caso bien interesante también que nos presentaba hace un par de días en el Museo de la Ciudad Christi, de esta mujer que fue la esposa de Lamo Torres, que también tuvo que sufrir y padecer el haber sido pareja de un insurgente y que todavía estaba reclamando, pues, que vivía en la pobreza, ¿no? Entonces está el caso de Rita Pérez también, esta mujer que más allá de ser la mujer, la esposa de Pedro Moreno, o sea, son mujeres que luego se identifican con el personaje y entonces sí, habrá que identificarlas con el personaje. Eso es como un punto de referencia que nos va a permitir como resignificar cuáles fueron las acciones que ellas realizaron, ¿no? O sea, esta mujer, Rita Pérez, que también hay un texto por ahí de Isabel Juárez en este libro también de Inventoras de la Matria, que nos permite ver cuál fue la participación de Rita dentro del movimiento insurgente. Y así como eso, pues en el siglo XX hay un montón de mujeres también, ¿no? También justo hace un par de días presentaba en el Museo de la Ciudad sobre Beatriz Híjar Medina, ¿no? Ella vive aún todavía, pero fue en su momento la primera diputada de izquierda en Jalisco, una mujer que si uno revisa los periódicos, pues se da uno cuenta de cómo fue estigmatizada, de cómo fue tratada, de que aunque las posturas que ella planteaba y el intento de reivindicaciones del mismo estado de Jalisco, de los obreros, de los trabajadores, pues eran dejados en segundo plano precisamente porque pues ella era mujer, pero además era una mujer muy joven en ese momento cuando ella accede al cargo de representación popular por el Partido Socialista Unificado de México, y entonces ella pues es joven, es mujer, pero además es de izquierda, ¿no? Y entonces, por eso en esta charla quise como darle un poco de relevancia a la cuestión de las mujeres socialistas, porque tratamos, o sea, de pronto le quitamos como los colores, pero si le quitamos los colores, entonces se le pierde como el sabor, ¿no?
Es como con la Jamaica, ¿no? Hay Jamaica que pinta y hay Jamaica que sabe. Entonces, si las combinan las dos, pues entendemos y nos sabe mucho mejor todo, ¿no? En ese sentido, me parece que si le quitamos los colores, pues no entendemos todo el contexto. Y hay estas mujeres, o sea, lo que trabaja Hilda también, lo que el diccionario que ya hicieron aquí, Lilia, que es un trabajo enorme también, es como ir rescatando todas estas mujeres. Es un trabajo arduo, porque las fuentes no siempre dan para ello, porque además las fuentes están construidas y nosotras y nosotros los construimos desde una postura en la que no siempre importa lo que hacen las mujeres. Estamos como buscando hombres, pero es como parte de lo que ya tenemos interiorizados. Yo siempre digo, y ya lo he comentado muchas veces, cuando yo trabajaba, cuando estaba haciendo la tesis del doctorado, de un tema distinto al que ahora trabajo, mi director de tesis me decía, el doctor Guillermo de la Peña, que pues él la cuestión de los indios es como lo que le llama más la atención, y me decía, oye Claudia, ¿y dónde están los indios? Decía, no hay. ¿Cómo que no hay? Pues claro que ahí estaban, yo no los veía, ¿no? Entonces es así, es ir buscando, pero ir viendo a otras mujeres, o sea, ver los hombres, pero también estas otras mujeres que están ahí, ir vinculando una cosa y otra sin quitarle como el tinte, ¿no? Y en ese sentido, pues, o sea, ver que Rita Pérez fue esposa de Pedro Moreno, pues nos permite entender el contexto y de cómo eran tratadas las mujeres en ese momento por ser las esposas, por ser las madres, ¿no? Entonces, me parece que sí hay un montón de mujeres todavía. En este caso, ahora te digo, me recuerdo solo de ellas, pero igual te puedo pasar por ahí bibliografía. Hay otras autoras que desde los años 80 han ido rescatando la participación política de las mujeres, las sufragistas, todas estas movilizaciones que se han venido generando y que nos permiten ahora estar en el momento en que estamos, ¿no? Y reflexionar sobre, pues, el que estemos en este espacio, ¿no? Y que mayoritariamente sean mujeres, pues, y en las universidades, por ejemplo, no sé, quienes dan clases en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, pues nos vamos dando cuenta de que las mujeres van incrementando, o sea, en los espacios, están ocupando más espacios, ¿no? Y eso es parte también de los logros, de las aportaciones que les debemos a las feministas, a las mujeres que antes nos sucedieron, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como, solo hay que tratar también de ver la cuestión de los feminismos sin sin este velo, pues, de estigma negativo. Hay que observarlos dentro del contexto, ¿no? Y cuáles son como las peticiones que tenían, cuáles sí se lograron, cuáles no, y cuál es el discurso para tratar de oponerse, o más que oponerse, para que las demandas no sean vistas como reivindicativas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando con los hombres, ¿no? O sea, si un día te tomas una copa, o una también, si nos tomamos una copa y entonces un día estás más contenta, pero no necesariamente por la copa, entonces ya eres como una mujer que le gusta el alcohol, y entonces todo lo que digas después de eso está descalificado, ¿no? Entonces hay estrategias también para descalificar y para seguir manteniendo y que el sistema se siga reproduciendo, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería comentar. Sí, gracias, Claudia. Bueno, creo que Ángela ya no nos está escuchando porque ahorita estaba recordando que en el tomo 2 del diccionario ella biografió, o no sé si fuiste tú, Nadia. Claro, ahorita te doy la palabra. Esta mujer que, o sea, fue la primera en ganar, de hecho, un cargo público por elección popular, pero no se le reconoció precisamente porque todavía las mujeres no éramos sujetas de derechos políticos, no había sido reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Entonces, bueno, no sé si recuerdas el nombre de, bueno, se los debemos, se los pondremos por redes sociales, pero sí es un caso muy interesante de esta mujer. Bueno, antes de a lo mejor darle la palabra a Hilda, por si quiere agregar algo también, pues no sé, Cristina, si tú quisieras también aportar algo a esta pregunta o a la respuesta a esta pregunta respecto a las sufragistas aquí en Jalisco. No sé si tú tuvieras algún comentario, Cristi. La doctora Cristina Alviso también es participante de base del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y pues esta mañana nos está acompañando. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación y por sus comentarios, doctora Claudia.
Sí, bueno, yo la escuchaba y pensaba, bueno, me hizo reflexionar mucho y sobre todo en esta cuestión también de estas primeras mujeres que participan en política. Y me recordaba que Guadalupe Martínez en su momento también propuso que se celebrara el Día de la Mujer Jalisciense, con un discurso también muy claro de que era la mujer trabajadora, porque ellos tenían una de clase, ¿no? De decir, pues es la mujer trabajadora y no cualquier mujer, o sea, es la mujer trabajadora la que merece ese reconocimiento, porque es la que lucha y demás. Pero también ella hizo algo que me pareció muy importante, que fue que ya desde su postura como diputada, pedir que en las actas de nacimiento no se pusiera que el hijo o la hija era ilegítimo, porque eso perjudicaba mucho a los niños. Y dice, yo como maestra lo vi, y bueno, es algo que perjudica y que también uno lo lleva a pensar en que son cosas que si no las pide una mujer a lo mejor no las pedían, porque esto ya fue en los 70s, 80s. Entonces, era algo que no se había radicado en las actas de nacimiento, pero que ella lo vio y lo veía que otros lo padecían, ¿no? Entonces también como pensar un poquito en cómo estas mujeres se incorporan y van cambiando la política, y aunque se diga, el feminismo no me representa, pues vemos que este tipo de cosas ayudan, ¿no? Como se dice, nos forman, o sea, ya somos parte de este feminismo, aunque por muchas circunstancias haya quien diga que no les representa, que a lo mejor es parte del desconocimiento un poco, ¿no? Que también es ligado a lo que decía Cindy, bueno, qué importante es que se conozca más lo que hacen las mujeres, ¿no? Para que se vea cómo han participado, cómo han ido cambiando también la política y cómo han ido cambiando pues las relaciones y la posición de las mujeres. Pero volvemos, ese está como ocultado, está como que se ve de otra manera, no se realza, ¿no? La participación de las mujeres. Entonces, bueno, usted también como nos lo plantea, es seguir visibilizando eso y pues nos da pistas, ¿no? También para nosotros seguir trabajando, pero siempre pensando en que la mirada de la mujer nos lleva a otro tipo de derechos, a otro tipo de circunstancias que los hombres no veían, ¿no? Quizá algunos de ellos, de estos diputados, pudo haber sido hijo legítimo, quizá no lo fue, por eso nunca le llamó la atención hacer una petición de este tipo, que ella fue la que la hizo. No encontré en qué año se logra, pero lo hizo varios años, la estuvo pidiendo en varias ocasiones, o sea, lo que nos da a entender que tampoco fue escuchada hasta que se logra, creo que ya fue en los 80s, se logra quitar esto, pero ella fue la que tuvo la iniciativa. Y volvemos, porque ella lo veía, este acercamiento a las mujeres, y que bueno, ella siempre defendió a las mujeres pobres, era un tanto su discurso, pero que de ahí lo tomó, ¿no? De decir, bueno, ellas lo sufren y sus hijos lo padecen en las escuelas, vamos a erradicarlo. ¿Qué necesidad tiene de que aparezca eso? Entonces yo digo, fue la mirada de una mujer que sin ella no se hubiera visto ni se hubiera llegado a lograr este cambio, ¿no? Tan importante. Y muchas felicidades a todas. Gracias, Cristina. Bueno, también el doctor Cristóbal Durán Moncada dice a través de redes sociales, muchas felicidades a las 3 panelistas, especialmente a la conferencista doctora Claudia Gamiño. Bueno, pues Hilda, no sé si quieras agregar algo, creo que ya estamos llegando a la recta final. Yo tengo un comentario. Sí, adelante. Bueno, cuando estábamos haciendo el diccionario 2, también que estábamos rescatando la participación política de las mujeres, muchas tenían pues atrás una trayectoria como maestras, y en muchas ocasiones los programas que iban como fomentando o que apoyaron mucho fueron los de educación socialista en Jalisco. Entonces yo creo que también por ahí podemos investigar un poco más sobre la participación de las mujeres. Y bueno, como un tema aparte, esto es una reflexión que me surgió hoy en la mañana precisamente, que estaba viendo en TikTok, un TikTok de una chava que está en Berlín, me parece, y me pareció una reflexión muy importante porque estaba muy frustrada. Ella es mexicana y en Berlín, en la protesta, bueno, estaban como solidarizándose el movimiento feminista con otras causas en otros países, y se dio cuenta de lo violento que es en México, o sea, la diferencia de las consignas en México de pedir por la vida, porque te dejen vivir, porque no te violen, porque no te acosen, y en otros contextos, bueno, pues están solidarizándose con otras causas porque a ellas ya no les afectan tanto estas cosas, ¿no?
Y me parece que es una reflexión muy importante para el 8, y no solo para el 8, sino para todos los días, de lo, no sé cómo decirlo, los planes de acción que tenemos las mujeres en los diferentes contextos. Hablamos de feminismos, pero también estamos hablando de cuáles son las prioridades de cada movimiento en diferentes países. A mí me parece que es muy importante también reflexionar sobre eso, cómo en nuestro contexto puede ser un poco más violento, y también ver en cómo en otros contextos qué es lo que se pide, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la aportación. Muchas gracias, Nadia. Sí, muy importante también lo que tú estás planteando en este momento. Bueno, también, pues hablamos ahorita de mujeres trabajadoras, ¿no? O Hilda, Cristina, completaban esta idea, pero también yo pensaba como en estas aportaciones precisamente del feminismo a reflexionar en el trabajo femenino más allá del que se hace fuera de casa, es decir, a reconocer el trabajo de cuidados también como un trabajo. Entonces, en ese sentido, todas las mujeres somos trabajadoras, ¿no? No nada más las que tenemos la oportunidad de tener un trabajo fuera de casa. Y ahora sí, te doy la palabra, Hilda, no sé si quieras agregar algo. Pues sí, resaltar esta parte que nos comentaba la compañera, que sí hacen falta todavía algunos estudios históricos sobre las mujeres, pero afortunadamente también ya tenemos al menos 2 décadas que han salido bastantes libros y bastantes investigaciones al respecto, desde pues diferentes instituciones, pero aquí hay que resaltar el diccionario de mujeres jaliscienses prominentes que coordinó la doctora Lilia, que trabajaron también Ángela Kennedy, Nadia Rubalcaba y otras compañeras que han estado trabajando en eso. Y nombrar a otras, ¿no? Como desde el siglo XIX estaba pensando en la Rena Wright, ¿no? Desde que ella empieza a publicar los primeros eh, periódicos para mujeres, pero en un contexto, como lo dice bien Nadia, pues hay que ubicar las agendas feministas o de mujeres, porque no es lo mismo, siempre también hay que saber diferenciar una cosa de otra en su contexto histórico, ¿no? Qué es lo que estaban pidiendo, qué es lo que querían, y desde dónde lo hacían también. Elena Arizmendi, que a mí me parece un personaje muy importante para entender el contexto de su época, y bueno, ya creó la Cruz Blanca, fue una de las impulsoras también de la Revolución Maderista, sufragista, y aquí en Jalisco, pues particularmente las líderes obreras, ¿no? Como María Arcelia Díaz, la misma Guadalupe Martínez, que ya nos mencionó Cristina, que ella la ha estudiado para que busques también esa bibliografía. Y la española Belén de Zárraga, me estaba acordando también de ella porque pues ella también fue anarquista y bueno, se nacionalizó mexicana, pero también estuvo viajando por muchos lugares abordando estos temas, muy anticlerical. Y, por ejemplo, también en ese mismo sentido, Cuca García, otra de las luchadoras en ese mismo rubro político. Pero también quiero resaltar que, pues a lo largo de la historia, no se identifican como feministas, pero son movimientos de mujeres muy bien organizados y con una agenda muy clara, que son las católicas, ¿no? Y en particular en México y en Jalisco, pues las damas católicas, las diferentes asociaciones católicas que han existido. Incluso hay tintes de sufragismo en algunas de ellas a principios del siglo XX, particularmente en México y en Jalisco. Y bueno, también allá hay muchos estudios sobre ellas, ¿no? Como lo que ha hecho Yesenia Carrillo, también de aquí del seminario, o Elizabeth Cejudo, una historiadora sonorense que las ha estudiado también. Entonces, sí hay bibliografía, afortunadamente, y te recomiendo, por ejemplo, que veas los seminarios que hemos tenido en estos meses para que veas lo que hemos presentado y también las redes que existen. Hay una red iberoamericana de historiadoras que también ha visibilizado estos trabajos. Y pues muchas gracias a las que están aquí y gracias a la doctora Claudia. Sí, gracias. Sí, adelante.
Pues yo pensaba también en el trabajo de Alejandra, ¿no? De Ale Díaz, ¿no? Sí, también. O sea, que es una tesis también sobre esta mujer que, que también se involucra, Lola desde luego, Vidrio. Lola Vidrio, y que es una tesis súper interesante. Si luego la puedes consultar, creo que por ahí se va a publicar ya el libro de su tesis, y además el trabajo que ella hace es, bueno, a mí me gustó mucho, es una biografía, pero muy bien construida y que la lees de pe a pa así muy rápida, y está, Alejandra escribe muy bonito, escribe muy bien, ¿no? Y pensaba también con lo que señalaba Nadia y lo que decía Hilda también, en estas agendas, ¿no? En cómo las agendas son distintas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando surge el movimiento zapatista, cuando surgen las mujeres, también la primera ley, o antes de la ley revolucionaria de las mujeres indígenas, que es una ley que surge antes del movimiento zapatista, antes de que salgan a la luz pública, en donde ellas decían, claro, sí, vamos a salir, vamos a ir a la movilización, más que la movilización a la guerra, nos vamos a enfrentar, pero lo que queremos es que nuestras demandas se cumplan. ¿Y cuáles eran las demandas que ellas planteaban? Que los hombres se emborrachaban, las golpeaban y además se acababan el dinero de toda la semana, y ellas durante la semana tenían que conseguir el sustento para la alimentación a los hijos, ¿no? Entonces ellas dijeron, sí nos levantamos, claro, pero siempre y cuando se apruebe esta ley y se haga efectiva, porque si no vamos a triunfar y va a pasar todo y vamos a regresar otra vez para ser maltratadas por nuestros hombres, ¿no? Y luego viene este encuentro que hubo con Mujeres del Mundo, en donde ellas señalaron y plantearon que su agenda de las mujeres occidentales no era la misma de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, ellas no estaban buscando la cuestión de la interrupción del embarazo, sino que ellas lo que buscaban era precisamente otras cuestiones que tenían que ver con la subsistencia cotidiana, ¿no? Y entonces equilibrar o ver las agendas, me parece que eso sería bien importante, ¿no? Porque además hay historias de mujeres como mujeres sabemos en el mundo, ¿no? Y creo que ubicarlas en su propio contexto, con sus propias demandas, desde luego que nos permite observar, tener una mirada mucho más crítica, pero sobre todo más realista de lo que ha venido pasando y de cuáles serán las agendas a futuro, ¿no? Gracias. Gracias, Claudia. Mariela Bay comenta, muchas felicidades por las actividades que ha realizado el Seminario de Redes Femeninas en el marco de 8M. Gracias, Mariela, por seguirnos. Y bueno, sí, efectivamente, también iba a comentar que Ale Díaz participó en el último tomo también del diccionario. Le mandamos un gran saludo. Y bueno, pues también estamos preparando el cuarto y último tomo del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes, donde se han incorporado la doctora Cristina Alviso y la doctora Giselle Macías. Entonces, bueno, pues ya se los estaremos presentando en su momento. Bueno, pues no sé si haya algún último comentario, pregunta de las presentes aquí en el auditorio. Carmen Castañeda del Colegio de Jalisco. Aparentemente ya en redes sociales no tenemos más preguntas, entonces bueno, pues ahora sí estamos llegando al final de la sesión de esta mañana. Antes de entregarle su constancia a nuestra conferencista, quisiera pues invitarlos a la próxima sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, que se realizará el 28 de marzo a las 10 de la mañana, con la participación de las doctoras Erika Montoya, Ana Luz Ruelas y la maestra Laura Cruz Hernández, quienes hablarán de las investigadoras del SNI y las mujeres disruptivas a finales del siglo XVIII en la Ciudad de México. Bueno, les comentamos que el Seminario de Redes Femeninas y Estudios de Género del Colegio de Jalisco sesiona todos los martes últimos de mes en formato híbrido, aquí en el Colegio de Jalisco, y también, bueno, por redes sociales o por Zoom. Así es que, bueno, pues ojalá y nos puedan seguir siguiendo. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto. Y bueno, pues ahora sí procedo a entregarle
su constancia a la doctora Claudia Gaviño Estrada, a quien nuevamente agradecemos su presencia esta mañana. Y bueno, pues también muchas gracias a la doctora Hilda Monraz, quien ha participado en esta mesa. Y bueno, pues evidentemente a todos ustedes que estuvieron presentes en este evento y también a quienes nos siguieron por redes sociales. Hasta la próxima. Gracias.